Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tremendo tutorial de WordPress vamos a aprender cómo generar registro de usuarios, pero en particular cómo limitar el acceso a la página completa, al menú, cómo restringir una página en particular y cómo hacer dentro de una página para restringir determinadas secciones según si el usuario es miembro o su categoría de miembro. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Obviamente aprovecho para agradecer a quienes por medio de mi página web o mis redes sociales me han invitado a un café. Dicho esto, iniciemos. Ante todo, vamos a entender muy bien qué es lo que vamos a realizar. Para esto, como verán en pantalla, estoy mostrando el diagrama de una página web y lo que les voy a comentar es lo que vamos a realizar. Lo primero que vamos a hacer es limitar el acceso al sitio web completo. ¿Esto qué significa? Hay muchos sitios en los cuales ustedes solo quieren que ingresen usuarios registrados o miembros de su comunidad. Para esto entonces vamos a limitar el acceso completo y ya desde la página raíz no se va a ver salvo que este usuario se registre o si ya está registrado inicie sesión. El siguiente punto vamos a hacer restricciones de lo que tiene que ver con el menú. Para esto entonces vamos a permitir que sí se ingrese a nuestro sitio completo, pero en la parte del menú vamos a ver determinadas opciones que las van a poder ver solo usuarios que sean suscriptores o también puede ser que en particular vean solo usuarios que sean miembros. Por otra parte, vamos a hacer la limitación a una página web en particular. Es decir, independientemente del menú, ustedes saben que su página puede llevar a diferentes secciones o páginas web desde lo que sería la homepage. Entonces, desde esta parte vamos a limitar el acceso a una página completa que solo va a ser visible para usuarios, suscriptores o miembros. Finalmente, imagínense que dentro de una misma página ustedes podrían poner determinado contenido o acceso que solo sea exclusivo para usuarios miembros o de una categoría en particular. Para esto entonces vamos a ver esa página web, el contenido, pero determinadas porciones se me van a marcar que solo son visibles para estos usuarios que hayan iniciado sesión. Simplemente me resta por mencionarles que para lograr todo esto vamos a obviamente crear múltiples perfiles de usuarios. Vamos a aprender también algo que me han consultado mucho, es cómo generar que cada uno de estos usuarios se registren con diferentes perfiles. Por ejemplo, si yo tendría planes, digamos, de acceso para mis capacitaciones o de servicios, yo podría poner planes con diferentes costos y dependiendo al plan que ingresen, lo voy a asignar a un perfil distinto y por ende van a ver cosas distintas. Finalmente, obviamente, lo que vamos a hacer es restringir el acceso según estos perfiles. Ahora sí, entonces, una vez que se entendió el concepto, avancemos. Como verán, estoy en mi sitio web WordPress y estoy dentro de la parte de administración. Lo primero que vamos a hacer es instalar el plugin que nos va a permitir hacer todo lo mencionado. Para esto vamos a ir a plugins, añadir uno nuevo y aquí vamos a buscar Ultimate Member. Así como lo ven escrito, esperamos a que se ejecute el filtro y una vez que se ejecuta, aquí lo tienen, este es el que vamos a utilizar. Vamos a pulsar en instalar y en solo muy breves segundos, como siempre sucede, este plugin va a quedar listo para activarlo. Ahora sí, ya está disponible para activarlo, pulsamos en activar y nuevamente como siempre en solo unos pocos segundos lo vamos a tener listo para utilizarlo. Perfecto, ahí terminó, ya queda completamente configurado. Fíjese que tenemos un nuevo menú que se llama Ultimate Member con diferentes opciones: escritorio, ajustes, formulario, perfiles y directorio. Acá, antes de avanzar, simplemente mencionarles que voy a dejar aquí en las tarjetas el tutorial inicial, el anterior de Ultimate Member, en donde van a ver todo el recorrido por todos los ajustes de Ultimate Member. Recomiendo muchísimo que quien no utilizó aún este plugin lo haga, porque van a ver otras cosas diferentes. En este tutorial nos vamos a concentrar específicamente en el control de los accesos. Por otra parte, aprovecho para también mencionarles que, como verán aquí, una vez que lo instalé al plugin, me figura esta opción de crear las páginas. Entonces yo puedo desde aquí crear las distintas páginas de registro. Mucha gente me ha dicho que esto no les aparece. Bueno, ok, les comento que a quienes no le aparezcan, el próximo tutorial se va a dedicar específicamente a cómo crear correctamente estas páginas en forma manual para que las puedan ubicar. Es decir, las van a poder crear en forma manual a quienes no puedan y también para quienes quieran crear sus propias páginas de registro, login y de usuario. Por ejemplo, utilizando Elementor, vamos a ver cómo generarlas todas a medida. Por ahora yo en este caso voy a poner crear páginas para tenerlas disponibles y una vez que lo haga, fíjese que ya me lleva a el menú de Ultimate Member en ajustes, donde no solo creó estas páginas, sino que además ya me las asignó. Una vez que hicimos esto, por las dudas vamos a tocar en guardar los cambios.
Y antes de avanzar con la parte de ajustes, simplemente le das a mostrar que en páginas, todas las páginas, aquí tenemos todas las páginas que las que digan UM son páginas generadas por Ultimate Member. Yo en este caso en particular, como ahora voy a restringir a lo que sería el sitio completo y lo voy a mandar al formulario de registro si no está registrado el usuario, simplemente lo que voy a hacer es, por ejemplo, en esta sección o página de registro, voy a pulsar en ver y lo que voy a hacer es, acá ya me dice que estoy registrado porque estoy como administrador, pero me voy a tomar esta URL. Ya van a ver por qué. Por ahora voy a cerrar. Voy a dejar aquí la página, digamos que tenga que ver con páginas, la voy a dejar. Voy a volver hacia atrás y volvemos al menú de ajustes. En el menú de ajustes vamos a ir a acceso y vamos a proceder a restringir el sitio completo. Eso se hace con esta opción, acceso global a la web. Aquí fíjense que dice que el sitio es accesible para todos los usuarios. Yo lo que voy a hacer es que el sitio sea accesible para los usuarios conectados. Una vez que lo hagamos tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, la URL personalizada, si es que quisiéramos. Esto puede ser que predeterminado venga vacío. Ustedes pueden pegar aquí, en este caso, la URL que yo acabo de registrar. Por ejemplo, en mi propio sitio al formulario de registro. También se puede indicar que algunas URLs en particular se puedan, digamos, no incluir. Es decir, que algunas URLs o páginas sí puedan ser accesibles. No va a ser nuestro ejemplo va a ser restrictivo y todo va a estar controlado si no estamos registrados. Por otra parte, se nos muestran algunas opciones, como si la página de inicio puede estar visible. Insisto, en nuestro caso no va a haber nada, lo vamos a hacer extremo, el primer ejemplo. Y acá sí tendríamos un mensaje que se podría aparecer en algunos casos si estamos restringidos. Por ejemplo, este mensaje solo se ve si el usuario no puede ingresar. Estas son algunas opciones. Directamente en nuestro caso no lo vamos a utilizar ese mensaje, pero bueno, se los muestro para que lo vean. Y finalmente, fíjese que tenemos algunas opciones más como restricciones a los bloques de Gutenberg, si las queremos administrar por cada uno de los bloques, si es accesible o no de, digamos, de lo que serían algunas partes de nuestra página web. Fíjese que acá tendría el mensaje del bloque restringido y podemos poner el mismo mensaje. Y vamos a cambiar acá en bloque por las dudas. Y tenemos adicionalmente diferentes restricciones como por ejemplo entrar a páginas, medios, si queremos hacer que se restrinjan categorías o etiquetas. Yo por ahora voy a dejarlo como está. Sí, recuerden siempre que en todos los cambios vamos a guardar cambios. Y con esto entonces lo que acabamos de hacer es restringir el acceso al sitio completo. ¿Cómo podemos probarlo? Vamos a abrir siempre ventanas de incógnito para no estar registrados porque el usuario que estoy usando ahí es un usuario administrador. Y voy a ingresar a mi sitio de prueba, que es cispasocial.ga. Y fíjense que cuando intenté ingresar, lo que pasó es que me llevó directamente al formulario de registro tal cual le indicamos nosotros. Con esto entonces, todo nuestro sitio está totalmente restringido y por ende ya un usuario que no tenga un inicio de sesión se tiene que registrar. Acá fíjense que en mi formulario de registro que está el predeterminado me puedo registrar o podría ir acá para iniciar sesión. Yo en este caso, como todavía no tengo usuarios, vamos a crear uno nuevo. En nuestro ejemplo vamos a utilizar Cispademo 9 como nombre de usuario. Vamos a darle como nombre Cispademo 9, como apellido lo mismo. La dirección de correo va a ser exactamente igual, @gmail.com. Y vamos a darle una contraseña. Obviamente ustedes pueden crear el usuario que gusten. Yo simplemente voy a remarcar que vamos a utilizar Cispademo 9 y 1 para que ustedes sepan cada uno luego con qué roles van a estar. Vamos a pulsar en registro. Perfecto, como verán, directamente una vez que me registré ya me lleva hacia mi página web y ahora sí, como soy un usuario registrado, puedo ingresar a mi página sin problema y verlo completo. Dentro de esta ventana de incógnito ya quedo como registrado, con lo cual si refresco no habría ningún problema. Estoy como usuario Cispademo 9 y puedo ver el sitio web. Si yo cerraría esta ventana, insisto, y vuelvo a abrir una ventana de incógnito, si entramos a nuestro sitio, como es una ventana de incógnito y la acabo de abrir de nuevamente, es decir, el usuario se acaba de perder, lo que va a suceder es que nuevamente me va a llevar al formulario de registro y me va a pedir que me registre o inicie sesión. Con esto entonces acabamos de terminar nuestro primer objetivo, que es lograr que nuestro sitio web completo quede totalmente restringido. Vamos con el siguiente paso,
que es ahora restringir el acceso al menú. Para esto y ante todo, dentro de acceso, para seguir con nuestro ejemplo, voy a volver esto a que el sitio sea accesible para todo el mundo y voy a guardar los cambios, por ende ya no tendríamos más el comportamiento que vimos recién, simplemente ahora todo el mundo podría ingresar. La siguiente parte que voy a hacer, y de paso voy respondiendo algunas preguntas que me han realizado muchos los usuarios, ¿dónde puedo ver los usuarios que ya existían? Si me vamos a usuarios, todos los usuarios, nos vamos a encontrar aquí que están todos los usuarios que se fueron registrando. Aquí está Cispademo 9, que es el usuario que acabamos de registrar. Yo puedo ingresar en borrar y voy a confirmar el borrado simplemente para poder volver a utilizarlo en el siguiente ejemplo. Para esta demo que vamos a realizar vamos a utilizar más de un tipo de usuarios y por ende vamos a probar creando una página. Por eso voy a volver a esta sección que ya estábamos en páginas, voy a añadir una nueva y vamos a generar una que se va a denominar prueba Ultimate Member miembros. Si esta página, de hecho la vamos a poner aquí, esta página solo la pueden ver los miembros. Entonces, para nuestro ejemplo, voy a publicar y la voy a volver a publicar. Para nuestro ejemplo, lo que va a suceder es que esta página o este menú, porque en este caso vamos a pasar en el menú, solo lo van a ver los miembros. Puedo tener usuarios registrados que van a ver el sitio, pero solo en este caso miembros van a poder ver esta página particular. Vamos a hacer el ejemplo entonces. Yo por ahora voy a volver hacia atrás y voy a dejar esto en páginas. Volvemos a la parte de lo que sería el administrador de WordPress y el siguiente punto es ir a apariencias y vamos a ir a menú para generar nuestro menú. Aquí ante todo les muestro el menú estándar que venía en WordPress o en el que habíamos generado, perdón, en este caso es un menú particular que aprovecho y les dejo aquí en las tarjetas el tutorial a la página web que están viendo, que fue un ejemplo de turismo, pero fue cómo crear una página web completa utilizando Elementor. Se los dejo para que quien lo quiera ver y utilizarla como base. Fue un tutorial también, a mi gusto, uno de los mejores, muy detallado sobre todo el uso de Elementor. Lo pueden ver. Lo que vamos a hacer es ingresar al menú diferentes opciones de Ultimate Member. Por ejemplo, el registro. Yo lo voy a añadir. Lo vamos a poner aquí arriba, antes de la última opción, digamos, de YouTube. Y tengo registros. Fíjense que cuando yo voy a registros, aquí abajo tenemos opciones. Tengo la etiqueta de navegación y quién lo puede ver este menú. Y en este caso están todos. Y puedo decir que lo vean todos, usuarios desconectados o conectados. Entonces, el formulario o la opción de registro lo vamos a dejar para que lo vean todos, sin ningún tipo de restricción. Y obviamente tenemos que generar otra opción que sean para usuarios que ya estén registrados. Para esto entonces voy a crear una entrada personalizada donde voy a ponerle el nombre usuarios. Aquí les pide una URL, pueden poner digamos cualquier texto por ahora para que simplemente los deje ingresarlo. Una vez que lo tienen, aquí tengo la parte de usuario, lo vamos a llevar aquí abajo. Fíjense que acá tengo esta opción, en este caso ahora ya si quieren no les va a dar error, pueden borrar la parte URL. Pero lo que vamos a cambiar es este concepto. ¿Quién lo puede ver? Y si voy a ver todos los datos de usuario, esto solo lo van a poder ver usuarios conectados. Aquí ya empezamos a tener una primera diferencia. Entonces, registro lo va a ver cualquier persona, cualquiera que ingrese, y la parte de usuario la van a ver solo los usuarios que estén registrados. Pero no nos vamos a quedar aquí. Dentro de usuarios registrados vamos a incorporar el inicio de sesión, vamos a ver el uso de la cuenta, es decir, que puedan ver las cuentas, y vamos a ingresar nuestra página prueba para miembros. Los pongo a añadir al menú y en este caso en particular, por las dudas, para quienes no hayan visto el manejo de menú, yo puedo ordenar esto. Entonces dentro de usuario voy a poner segmentado el inicio de sesión, es decir, yo podría directamente dentro de usuario iniciar la sesión aquí afuera, puedo ver una cuenta o puedo ver la parte de prueba. Acá en particular, en realidad lo que vamos a hacer es inicio de sesión, lo vamos a llevar también afuera, es decir que tanto el registro como el inicio de sesión lo vamos a dejar listo para cualquier usuario que lo pueda utilizar, digamos si ya tiene un usuario o lo quiere crear, y dentro de la solapa de usuario, que está disponible solo para usuarios conectados como habíamos dicho, vamos a poner la parte de cuenta, ver los detalles de la cuenta, y vamos a poner ver esta prueba de miembros. Por ahora nos vamos a dedicar acá, pero ya lo vamos a hacer. Guardamos los cambios y vamos a probar hasta aquí lo realizado. Hago botón derecho, nuevamente entro con una ventana de incógnito para no tener conflictos y que no haya ningún usuario ya logueado e ingresamos al sitio.
Una vez que estamos dentro del sitio, fíjense que yo puedo ver en el menú registro e iniciar sesión, pero no puedo ver la parte de usuarios porque no tenía ningún usuario. Y si pulso en registro en particular, fíjense que no hay problema, voy al usuario o a la página de registro, perdón, y si vuelvo hacia atrás y voy a iniciar sesión, estoy viendo, digamos, el login para iniciar sesión. Como en este caso habíamos borrado al usuario, voy a volver hacia atrás y voy a tener que registrarme para hacer este ejemplo nuevamente. Voy a ir a registro, vamos a ingresar nuevamente Cispa Demo 9, vamos a poner como nombre Cispa Demo 9, como apellido también, como dirección la misma, es gmail.com, y como usuario o contraseña, perdón, lo que ustedes deseen, así que pueden incorporarla. Pulsamos en registrar y a partir de este momento obviamente ya se nos lleva directamente, según el seteo que estaba en Ultimate Member, a lo que sería la página de mi usuario para poder editarla, ponerle el nombre, un avatar. Acá insisto, dejé al principio, dejé en las tarjetas, lo voy a dejar en los comentarios y en la descripción, el link al otro tutorial de Ultimate Member donde les explica, por ejemplo, cómo hacer que en lugar de que venga esta página vaya a la página principal o a la que corresponda, es decir, el resto de los ajustes. Yo por ahora, con mi usuario registrado, voy a volver a la página principal y fíjense lo que va a suceder. Ahora que estoy registrado, bueno, se me mantiene registro, se me mantiene iniciar sesión, pero me aparece usuario. Entonces yo con usuario tranquilamente puedo ver por un lado mi cuenta, y antes recuerden que no lo pueden hacer las modificaciones que corresponde, inclusive si quisiéramos borrar la cuenta. Y además de esto, vamos a ver cómo yo puedo ver dentro de usuario prueba de Ultimate Member, que es esta que hemos visto acá. No solo la veo, sino que puedo acceder. Ese va a ser nuestro siguiente paso. Vamos a hacer ahora un nivel diferente. Vamos a generar un perfil miembro y vamos a decirle que no cualquier usuario registrado puede. Solo los miembros, que podría tener un costo ser miembro, podrían ver esa página. Para hacer esto entonces cerramos esta página, volvemos a la parte de administración y si vamos a Ultimate Member vamos a ver aquí una opción que dice perfiles de usuario. Hacemos clic y acá tienen los perfiles predeterminados. Fíjense que tenemos el administrador, autor, tenemos lo que sería el editor y el suscriptor. Que en este caso el suscriptor es digamos, el miembro predeterminado, por eso el usuario que yo acabo de crear fue, fíjense que dice número de miembros 1, tengo un administrador obviamente, y tengo un suscriptor que es el que acabamos de crear. Lo que vamos a hacer aquí es aprender cómo generar un nuevo miembro, para que ustedes lo sepan, y además luego lo vamos a utilizar. Ponemos añadir un nuevo perfil de usuario. En este perfil de usuario vamos a mantener predeterminado estas opciones, si puede entrar como administrador o no, no es nuestro caso, eso simplemente se los comento, yo no quiero que ingrese como administrador, sino que es un usuario de mi página web. Fíjense que pueden editar otros miembros, borrar cuentas de otros usuarios, si puede o no editar su propio perfil, en este caso sí lo vamos a hacer, o borrar su propia cuenta, lo vamos a activar sin ningún tipo de problemas. Si puede ver los perfiles de otros miembros, esto también lo podemos poner disponible. Si puede ver la página por defecto, le vamos a poner que sí. Y acá tenemos lo que serían los niveles de aprobación. Si queremos aprobación automática, aprobación por correo electrónico, perdón que insista, pero vuelvo a repetir, todo eso está en el otro tutorial, cómo hacer, por ejemplo, que ustedes tengan una aprobación vía correo electrónico. Acá fíjense que va a decir la acción que va a realizar después de redirigir al perfil, o de que registrarse, perdón, lo vamos a redirigir al perfil, que es lo que está sucediendo hasta ahora, y lo vamos a mantener. Y puede ser que después del inicio de sesión lo que podemos indicarle es que vaya y que actualice directamente la página en donde estoy iniciando sesión, o ir a una URL en particular, que por ejemplo en nuestro caso podría ser cispasocial.ga, que es la que estamos utilizando. Perfecto, entonces, como dijimos, acá tenemos una serie de parametrías de Ultimate Member. Una vez que la tienen generada, siempre recuerden subir y vamos a poner crear el perfil. Con esto entonces, lo que hicimos es crear un nuevo perfil. Fíjense, acá, perdón, me marcó un error porque no puse el nombre. Le vamos a llamar miembro. Ahora sí, ponemos crear perfil y va a quedar nuestro perfil totalmente disponible. Ahora sí, ya está añadido correctamente. Si yo me voy a perfiles de usuario, fíjense que se llama miembro. Lo voy a copiar en memoria por las dudas, pero ya tengo el nombre del perfil. Vamos entonces a extender ahora este ejemplo que hicimos sobre el menú, vía apariencias menú. Y recuerdan que acá habíamos puesto que una vez que yo veía el usuario, en particular decía que además, digamos, yo podía ver cuentas
y tenemos esta que decía que era prueba para miembros. Si yo quiero restringir esto solo para usuarios miembros, voy a venir aquí, voy a pedir que sea solo para usuarios conectados, pero ahora en particular además vamos a tildar la opción de miembros, es decir, solo los usuarios de este perfil van a poder ver este menú. Una vez que hicimos este cambio, pulsamos en guardar y vamos a ver esto funcionando. Hacemos nuevamente la apertura en una ventana de incógnito, entramos a nuestro sitio. Una vez que estemos dentro, vamos a ver nuevamente que tenemos registro o iniciar sesión. Primero voy a utilizar el usuario que acabamos de generar anteriormente, SyspaDemo 9, porque este usuario era suscriptor y quiero mostrarles que ahora no va a haber ese menú que acabamos de hacer, por más que antes lo hacía, ahora ya está restringido. Entonces me voy a loguear con este usuario. Una vez que me logueo, en este caso me voy a ingresar a mi parte, digamos, de perfil. Y si vuelvo hacia atrás, ahora sí que estoy logueado, puedo ver usuario, pero fíjense que veo cuenta y no veo el otro menú que era el de miembro porque lo acabamos de restringir. Así que con eso perfectamente quedó funcionando y está restringido. Yo puedo venir acá a mi perfil y voy a pulsar en salir. Una vez que yo salga, voy a volver hacia atrás, fíjese que tengo registro, iniciar sesión, pero no puedo ver esto porque directamente no estoy registrado ni siquiera como suscriptor. Vamos a registrar un nuevo usuario, que en este caso lo haríamos como miembro, pero fíjense lo que va a suceder. Si yo vengo acá, no tendría la opción, no tendría forma de indicarle si va a ser del perfil miembro o va a ser suscriptor. Vamos a ver entonces cómo realizar esa actividad. Para esto voy a cerrar. Lo primero que vamos a hacer entonces es ingresar a Ultimate Member y vamos a ir a la parte de formularios. Aquí, como ven, voy a tener todos los formularios predeterminados, en donde tenemos, por ejemplo, este que es el registro predeterminado. Lo que vamos a hacer es pulsar en duplicar y vamos a hacer un pequeño ajuste, porque este formulario que acabamos de ver lo que hace es enviarme directamente al perfil suscriptor. Una vez que tengo el duplicado, hacemos botón derecho, yo en mi caso lo voy a abrir en una ventana nueva y voy a ingresar al formulario. El primer cambio lo voy a hacer en el nombre, simplemente voy a dejar el nombre predeterminado y yo acá voy a poner la palabra miembro. Entonces es el defecto, digamos, el formulario de registro por defecto para miembros. Y lo que vamos a hacer es venir aquí y personalizar este formulario. Cliqueamos hacia abajo y nos vamos a encontrar con un montón de opciones. La que nos interesa a nosotros es la segunda, que es asignar un perfil al formulario. Viene predeterminado la que se denomina por defecto, que es el suscriptor. Nosotros lo que queremos es que este formulario en particular utilice o asigne a la categoría miembros. Entonces lo cambiamos, pulsamos en actualizar y ya estaría listo. Quedó nuestro formulario, si vamos aquí al panel, de miembros, es decir, el por defecto para miembros y el por defecto que es para suscriptores. Con esto tenemos el formulario, pero ahora lo que estaríamos necesitando es duplicar la página de registro. Entonces vamos a cerrar esto. Aquí teníamos siempre abierta la página donde teníamos todas las páginas de nuestro WordPress. Y si buscamos aquí adentro tenemos la página de registro. En esta página de registro nuevamente tenemos que pulsar en duplicar, pero aquí una acotación. Dejo en las tarjetas, para no extender mucho más este tutorial, el enlace a otro tutorial en donde nos explica cómo tener esta opción. En este caso, a diferencia de recién, que los formularios de Ultimate Member ya vienen para duplicar, las páginas de WordPress no viene predeterminado este botoncito que dice duplicar y por ende hay que realizarlo. Dejé entonces en las tarjetas el enlace al tutorial que nos permite hacer esto. Yo por ahora voy a pulsar en duplicar para generar una página nueva y fíjense que acá la tengo registro borrador. Por las dudas les comento, si no quieren hacer esto, digamos, de duplicar, simplemente la pueden crear desde cero. Lo vamos a ver en el siguiente tutorial. Hago botón derecho por ahora para editar la página de registro. Aquí voy a poner registro, obviamente, miembros. Vamos a cambiar el nombre para poder identificarlo. Y fíjense que acá ya me da un shortcode que va a un formulario de Ultimate Member. En este caso el 154. Voy a volver para atrás para que se entienda el concepto. Fíjense que el de registro original es el 154, por eso tenía ese tag. Y yo, el que acabo de crear recién, es este, que es el 260. Entonces, vamos directamente a ingresar aquí el tag 260 y vamos a publicar esta página. Con esto entonces ahora tenemos dos páginas de registros. Tenemos lo que serían dos formularios diferentes. Yo acá voy a refrescar para que se refresque el nombre. Tenemos el default para miembros, que era el 260, y el de registro, que era el 154. Lo que vamos a hacer es generar una nueva página dentro de páginas. Voy a poner añadir una nueva.
Y para que este ejemplo se entienda mejor, vamos a poner acá planes de registro. Imagínense que esto sería en su página principal o dentro de otra página, algo así como los planes de registro y de abono de sus servicios. En planes de registro, lo que vamos a hacer es, simplemente para dar un ejemplo, simplemente vamos a poner pesos 100 o dólares, como ustedes quieran llamarle, y 200. Esto es un muy breve ejemplo, simplemente para demostrarles que yo podría tomar esto y puedo venir hacia acá y generar una URL, obviamente, a una de mis páginas. Para no equivocarme, vamos a ver el nombre de las páginas, voy a volver hacia aquí, vamos a ir a páginas y vamos a abrir todas las páginas en una solapa nueva. Y aquí tenemos, si yo entro por registro estándar, recuerden, voy a ser suscriptor. Entonces tomamos esta URL, la copio, cierro esta ventana, vuelvo a donde estábamos y voy a cliquear esto para que directamente me lleve a la pantalla de registro como suscriptor. Vamos a dar Enter, vamos a tomar este otro monto y va a volver de 90 páginas y recuerden que hemos hecho la página de miembros. Nuevamente vamos a poner que la visualice. Esta es la URL, una vez que la tengo copiada en memoria voy a cerrar, vuelvo aquí y voy a pegarla. Por las dudas, para que se entienda, entonces lo que hicimos es crear una página nueva donde puse planes de registros. Obviamente acá no me estoy dedicando a la estética, simplemente un ejemplo. Pusimos, no sé, 100 dólares, 200 dólares o en la moneda local que ustedes quieran. Hicimos que tenga cada una un link. Si paga 100 va a ser un suscriptor estándar, si paga 200 va a ser un miembro del canal, que sería una categoría más avanzada. Hecho esto, entonces pulso nuevamente en publicar y fíjense que si yo hago botón derecho y abro una ventana nueva, aquí tengo mi página de registro con los dos links. Vamos a hacer lo siguiente, me voy a copiar esta URL que tengo aquí, voy a ir cerrando hacia atrás, vamos a ir nuevamente a la parte principal y nuevamente vamos a modificar nuestro menú. Apariencias, menú, y aquí adentro lo que podríamos hacer es que en lugar de tener esta ventana o esta opción de registro predeterminada que me llevaba a un formulario, lo voy a eliminar y nuevamente voy a entrar un enlace predeterminado. Vamos a ponerle registro y registro le vamos a decir que vaya directamente a la URL de planes de registro. Lo vamos a poner añadir al menú y lo vamos a ubicar nuevamente en la posición que corresponde. Entonces guardamos y ahora sí ya estamos listos. Voy de vuelta con ventana de incógnito a mi sitio. Ingresamos al sitio. Predeterminado, como ven, no tengo directamente posibilidades de acceder a este menú. Habíamos visto recién hace un ratito que si yo iniciaba sesión con CISPA 9 no podía ver la parte de Ultimate Member porque no era miembro. Lo que voy a hacer es irme a registro y fíjense que acá tengo mis dos opciones, 100 y 200. De 100 ya tengo uno, porque en este caso sería nuestro suscriptor. Vamos a probar con 200. Voy a pulsar aquí, fíjense que el formulario parece exactamente igual, pero acá ya está la palabra miembros, con lo cual es diferente. Vamos a poner acá otro ejemplo. En este caso va a ser CISPA Demo 1. Entonces recuerden que el Demo 1 va a ser miembro y el Demo 9 va a ser suscriptor. Vamos a poner aquí como apellido Demo 1. Aquí vamos a poner la dirección de correo, que en este caso va a ser nuevamente gmail.com, y la contraseña que quieran. Una vez que hicimos esto, me voy a registrar y fíjense que si bien el procedimiento parece exactamente igual, yo llegué de vuelta obviamente a la parte de mi usuario para poder editarlo. Vamos a volver a la página principal, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que yo ahora, bueno, obviamente veo registro, inicio, veo usuario, pero este usuario sí puede ver esta página. Entonces, yo voy a cliquear sobre esta página y voy a poder acceder. A diferencia del usuario anterior que no puede ver eso porque ya no era miembro. Entonces, fíjense que para el usuario fue transparente y según el tipo de producto que compró pueden ver diferentes porciones. Eso me lo han preguntado muchísimo, por ejemplo, para dar cursos o cátedras. Bueno, en este caso ustedes tendrían que hacer el registro haciendo diferentes páginas para diferentes cursos y dependiendo a qué perfil lo asignaron van a poder ver diferentes cursos de luego en el menú. Si yo me voy a la parte de cuentas, el último ejemplo para que se entienda nuevamente, si me voy a la parte de mi perfil y voy a salir, en este caso voy a dejar de ser miembro, digamos, sería el tipo de curso 1.
Si yo pulso en iniciar sesión, para que nuevamente lo puedan recordar, si ingreso con el otro usuario, cispademo9@gmail.com, e ingresamos la contraseña, vamos a ver que nuevamente sí puedo ingresar, si soy miembro o suscriptor en este caso, perdón. Entonces puedo ver este menú, pero no puedo ver la última opción. Con eso entonces vimos cómo restringir el acceso al menú, pero en particular también vimos algo importantísimo que han preguntado muchísimo: cómo yo hago para tener diferentes tipos de miembros y que cada uno vean porciones diferentes de mi página. Ahora, como siguiente punto, bueno, vamos a ver cómo restringir el acceso a una página en particular. ¿Y por qué parece lo mismo pero no lo es? Yo acá estoy restringiendo, fíjense, a este usuario no puede ver en el menú, lo que hicimos es restringir el menú, el acceso a esa página en particular que era para miembros. Pero vamos a ver una característica que obviamente tiene que ver con la seguridad. Nosotros, si yo me iría nuevamente a lo que sería mi administrador, si me voy a la solapa de páginas, ustedes recuerdan que esta página era esta: prueba Ultimate Member miembro. Yo le voy a poner verla en una solapa y me voy a copiar la URL. Perfecto. Volvemos al ejemplo donde teníamos lo que sería la ventana de incógnito. Aquí arriba lo pueden ver. Recuerdan que no pueden ver esa página. Fíjense lo que va a suceder si yo hago esto. Si cliqueo a la URL, si otro usuario que es miembro me da la URL y yo no lo restrinjo, cuando yo haga clic voy a poder ingresar a esta página y voy a poder ver el contenido. Esto es, insisto, porque es diferente haber restringido lo que hicimos hasta ahora, toda una porción de menú para que no lo puedan ver, y diferente es el acceso a la página. Vamos a ver entonces cómo restringir el acceso a esa página particular. Para esto voy a mantener esta misma opción aquí para poder utilizarla. Voy a volver hacia atrás. Nuevamente tenemos la página esta en particular que era para miembros. Lo que voy a hacer es editarla. Dentro de esta página entonces, como verán, tienen lo que es el editor de Gutenberg, o podrían entrar con Elementor y pueden cambiar lo que quieren, pero con Ultimate Member se nos agrega esta porción que está en la parte de abajo. Si su página es larga, simplemente van haciendo scroll hacia abajo y van a llegar aquí. Y esto me dice si deseo restringir el contenido. Entonces vamos a marcarle que sí, que deseamos restringir el contenido. ¿Quién lo puede ver? Todos. Si lo dejo así sería prácticamente lo mismo. Acá vamos a poner que solo lo pueden ver usuarios conectados. Si yo lo dejo hasta acá, simplemente con ser suscriptor también lo podría ver, porque cualquier usuario de cualquier índole que esté conectado me va a permitir verlo. Pero yo puedo en particular, además, decirle que quiero que sea solo un miembro. Entonces con esto, ahora vamos a ver que esa opción que vimos recién la vamos a perder y no la van a poder acceder. Ahora, ¿qué ocurre cuando, digamos, está restringido? Se puede mostrar un mensaje predeterminado, podemos redirigir al usuario a alguna página en particular y ustedes podrían hacer una página donde diga que y mandarlo, por ejemplo, a la página de registro. Una vez que hicimos esto, si yo pongo actualizar, actualicé mi página web, lo voy a cerrar, voy a volver a este ejemplo. Por las dudas voy a refrescar la pantalla y vamos a volver a hacer el mismo ejemplo que vimos recién. Si yo vengo a la URL y pego esta misma página que es la prueba de miembros, recuerden que antes me había dejado entrar. Si yo voy a hacer ahí, fíjese que me dice: pero este mensaje solo lo ve el usuario que no puede ingresar. Recuerdan que al inicio habíamos visto que cuando restringíamos la página le habíamos puesto qué mensajitos me iba a mostrar cuando había una restricción. Bueno, habíamos puesto este que ven aquí. Con esto entonces ya avanzamos y vimos cómo restringir páginas completas. Voy a cerrar y voy a volver al administrador. Voy a volver a esta base y vamos a ver la última sección, que es cómo restringir una parte particular de cada una de estas páginas. Para esto, perdón, voy a regresar aquí a la parte de páginas. Vamos a añadir una nueva. En este caso la vamos a llamar prueba Ultimate Member secciones. Y aquí vamos a empezar a ingresar contenido. Por ejemplo, ingresa a tus beneficios para usuarios. Y vamos a poner aquí 2 puntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir viendo diferentes tags que nos brinda Ultimate Member para poder restringir zonas de la pantalla o de la página. Por ejemplo, si yo estoy aquí, ingreso este tag, así como lo ven, esto que está aquí, este tag y este tag, va a mostrar esto que está aquí en el centro, que es una palabra, es decir, de hecho, veo que la tengo mal escrita, logueado. Ustedes pueden poner lo que quieran aquí adentro. Ustedes van a mostrar acá el mensaje que quieran, la porción de código que quieran. Y en este caso
solo va a ver esta porción que está aquí en el medio los usuarios que estén logueados. Por eso puse yo esta palabra, ustedes pueden poner lo que quieran. De hecho, esta palabra puede tener un link, voy a hacer un ejemplo, a cispasocial.com, que sí realmente es mi página web. Lo que estamos usando es un ejemplo. Entonces yo voy a decir que todo usuario que esté logueado va a ver esta palabra y va a tener un link directamente a mi página web. Ahora, también, así como podemos hacer que ese mensaje lo vean los usuarios logueados, tenemos otro tipo de mensajes que puede ser para usuarios no logueados. Entonces, eso lo hacen con este otro tag, en donde fíjense que acá lo que va a hacer es aparecer este mensaje, también lo podemos mandar a mi página web. Y lo que va a pasar aquí es que vamos a tener este mensaje logueado para los que estén logueados, este mensaje para los que no lo estén. Así como hicimos esto, insisto, yo acá estoy haciendo un ejemplo muy trivial, pero ustedes van a tener toda una página web con un montón de información y en algún punto, por ejemplo, estando hablando de un tema, podrían decir, si querés ver o descargarte el PDF completo de este tema, tenés que estar logueado, o alguna frase o algún link que va a aparecer o desaparecer según el perfil de cada usuario. Vamos con el siguiente ejemplo, digamos, de tags, luego vamos a probarlos todos juntos para ser más rápido. El siguiente tag que vamos a incorporar es el siguiente. Esto es que muestra un contenido para roles específicos. Aquí ustedes pueden ir separando con comas diferentes roles o aplicar diferentes líneas. Yo en este caso en particular le estoy diciendo que para el rol suscriptor lo que va a mostrar es suscriptor. También podemos probar aquí otro mensaje similar a este, en donde le podemos decir que vea el mensaje de los que sean miembros. Entonces vamos a incorporar aquí y fíjense que yo le estoy diciendo que solo para el rol UM-miembro, recordarán también el tutorial que cuando los creamos, este es el nombre que se dio, va a decir la palabra miembro. Y finalmente vamos a ver un tag más en donde lo que vamos a estar diciéndole ahora es lo siguiente, que para determinados perfiles, específicamente solo para solamente los suscriptores, no van a poder ver esto. Entonces todos los usuarios, salvo suscriptores, verán este mensaje. Entonces, perfecto, vimos una serie de tags que nos permiten hacer diferentes cosas. Repito, antes de probarlo, para que se pueda entender, los usuarios logueados van a ver esta palabra, los no logueados van a ver esta otra palabra. Quienes sean suscriptores van a ver la palabra suscriptor, quienes sean miembros van a ver miembros, quienes no estén logueados no van a ver ninguna de estas dos frases. Y finalmente, para cualquier tipo de perfil que esté, digamos, con algún rol, salvo los suscriptores, van a ver este mensaje que están aquí. Una vez que hicimos esto, vamos a publicar nuestra página y una vez que las tengamos publicadas, yo voy a poner ver en una pantalla nueva simplemente para tomar la URL. Vamos a cerrar hacia acá atrás. Por última vez vamos a entrar en apariencias, menús, y lo que vamos a hacer es ingresar esta prueba de secciones a nuestro menú para tenerla disponible y poder hacer la prueba correspondiente. Podemos dejarla, por ejemplo, arriba de registro. Guardamos los cambios y vamos a la última prueba. Si voy directamente e ingreso nuevamente con ventana de incógnito, ingresamos a nuestro sitio. Fíjense que acá no estoy, digamos, iniciado sesión. Si no inicié sesión, no puedo ver el menú, puedo ver esta página. Vamos a ingresarla y vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí lo que sucede es, recordarán, teníamos un mensaje que lo veían solo si estabas logueado o iniciado sesión. Y fíjese que se me reemplaza por esta ventana que me dice que este contenido ha sido restringido solo por usuarios conectados. Por favor, inicia sesión. Y de hecho me manda, si yo hago botón derecho a abrir una ventana nueva, a lo que sería el inicio de sesión. Yo me puedo iniciar y a partir de ahí puedo ver este contenido. Esto es lo que muchas veces les habrá sucedido en páginas donde ven información de un determinado tema, pero hay determinadas porciones o chat o inclusive hay foros que solo puedo ver contenido si estoy logueado. Por otra parte, fíjense que específicamente yo puedo mostrar término no logueado, es decir, me está detectando como que no estoy logueado y me lo está mostrando. Esto podría ser obviamente un mensaje que le diga para tener más beneficios, por favor logueate o lo que quieras, y recuerde que tiene un link, con lo cual si yo abriría, también lo podría mandar de esta otra forma a lo que sería la parte de registro o donde ustedes quieran para ver los planes. En mi caso lo manda a mi página web. De paso aprovecho y los invito www.cispasocial.com y obviamente quienes puedan
Aprovecho solo 2 segundos del tutorial para indicarles que me pueden invitar a un café por medio de mi página web. Si todo esto les sirve y me lo han preguntado mucho y pueden crecer con su página, les agradezco muchísimo puedan colaborar. Volvemos hacia atrás. Vamos a hacer ahora un regreso a la página principal. Esto era un usuario que no estaba registrado, funcionó perfectamente. Vamos a iniciar sesión y primero vamos a entrar con un usuario suscriptor. Para esto vamos a usar cispademo9@gmail.com. Recuerden que este era nuestro usuario que era suscriptor. Inicio sesión. Una vez que inicio me voy a la página principal. Y aquí van a ver nuevamente, además que ahora puedo acceder aquí y no puedo acceder a la página para miembros, sí puedo ver esta y vamos a entrar. Una vez que está dentro, fíjense cómo cambiaron. Ahora me dice la palabra logueado, me dice beneficios para logueado, eso me detectó que ya estoy logueado, cualquiera que esté logueado va a ver esta palabra. No me muestra más la frase de no logueado y me dice que soy suscriptor. Entonces, estoy logueado, soy suscriptor. Y además de eso, recordarán que habíamos puesto debajo un texto que decía que lo iban a ver cualquiera menos los suscriptores. Y fíjense que no está apareciendo. Por eso demostramos que un usuario, en este caso registrado, pero del menor perfil, puede ver determinada parte de la página. Vuelvo hacia atrás y vamos a la última porción. Si me voy a mi cuenta de usuario, vamos a ir a la parte del perfil para poder salir. Está perfecto. Nuevamente volvemos al inicio. Fíjense que no tengo la iniciada de sesión. En este caso vamos a usar el usuario cispademo1@gmail.com y vamos a poner la contraseña. Damos enter. Una vez que está logueado, voy a volver a lo que sería la cabecera. Entonces fíjense que acá, ya ahora sí, tengo mi usuario iniciado. Fíjense que es miembro, porque directamente ahora sí puedo ver esta página o este acceso al menú que antes no podía. Y vamos a entrar a la prueba. Si entro a la prueba de sesión, fíjense que ahora me dice que estoy logueado, está correcto. Me dice que soy un miembro y no un suscriptor. Y además puedo ver el último mensaje, que es el que veían todos menos los suscriptores. Con esto entonces damos por finalizado este tutorial. Desde ya y como siempre, quedo atento, les agradezco muchísimo por favor que se suscriban al canal, que se suscriban a la campanita, eso me apoya muchísimo, realmente ayuda, así que por favor si les sirvió, no les cuesta nada y son solo unos segundos, suscríbanse abajo para ver próximos tutoriales. Y como siempre, también me gusta muchísimo que me dejen comentarios de apoyo simplemente y obviamente de dudas. Como saben, yo a diario voy respondiendo, así que cualquier duda sobre este tutorial voy a estar disponible. Agradezco nuevamente a quienes ya me han invitado a un café y los invito a hacerlo por medio de mi página web. Les mando un abrazo enorme a todos los países que me siguen. Realmente me encanta que me escriban, que me comenten de dónde son. Les mando un abrazo muy fuerte, un saludo, chao.